Bienvenidos además a nuestro canal, Un abogado contra la demagogia. Y hoy tenemos a Alberto Reyero, que fue consejero con Isabel Díaz Ayuso en el año 2020, cuando, bueno, todos sabemos lo que ocurrió y fueron, bueno, momentos bastante complicados, sobre todo en las residencias de ancianos, cosa que él ha denunciado. Hay un juicio, ha escrito un libro. Bueno, ahora nos lo va a contar, nos lo va a contar todo. ¿Qué tal? Muy bien, Aitor. Muchas gracias por invitarme. Bueno, he comentado lo del libro. Dinos el título, ya para decirlos del principio y que la gente sepa el libro cuál es. Sí, el libro se titula Morirán de forma indigna, que bueno, pues hace referencia a un correo electrónico que yo envié al consejero de Sanidad justo al principio de la crisis, diciendo que si se seguía adelante con unos protocolos y unas determinadas prácticas, pues eso podría significar que las personas que vivían en residencias murieran de forma indigna. Y por eso, bueno, pues ese es el título del libro. Ujú. Muy bien. Yo leí respecto a esto bueno, un informe de Médicos Sin Fronteras sobre pues, las personas que fallecieron en residencias. La verdad es que muy, muy duro, en el cual, bueno, pues se decía que muchas personas habían incluso dado golpes en las puertas, suplicado por salir. Esto fue muy duro, ¿no? Lo que se hizo en las residencias, ¿no? Vamos a ver, fue muy duro porque fue una situación muy complicada y que además, bueno, pues no podemos olvidar que la pandemia pues atacó fundamentalmente a las personas mayores, ¿no? Ocurrió todo lo contrario que había ocurrido un siglo antes con la gripe española, que sobre todo afectó a los niños y a los jóvenes. En este caso, pues afectó fundamentalmente a los mayores y en este caso, pues a los mayores que vivían en residencias porque eran lugares que se convirtieron en, bueno, pues en lugares explosivos, ¿no? Porque allí convivían o conviven las personas mayores, son personas dependientes en las que no se puede aplicar aquello que se llamó la distancia social. Realmente, bueno, pues los trabajadores entraban y salían, ellos convivían y se tuvieron que tomar medidas, algunas acertadas, pero muy duras, como fue el que no hubiera visitas a los centros de mayores o a las residencias de mayores, pero eso significó el aislamiento de estas personas, que es lo peor que le puede ocurrir a cualquier persona, pero especialmente a una persona mayor, el quedarse, bueno, pues aislada de su entorno social y sobre todo en estos casos con personas en una situación cognitiva pues bastante deteriorada, que en muchos casos pues no sabían ni siquiera lo que pasaba, veían que de repente llegaba gente con mascarillas, con unos trajes Mm. prácticamente espaciales y no veían a sus familiares, ¿no? Y eso, bueno, pues la situación de por sí fue especialmente dura. Luego ya se vio agravada en algunos casos por algunas actitudes que yo insisto y en el libro lo menciono mucho, actitudes edadistas que forman parte de esta sociedad, ¿no? En la que bueno, pues los mayores han perdido su puesto central y parece que sobran, ¿no? Que al no ser ya productivos, pues parece que ya están de salida y prácticamente bueno, pues a la sociedad no le preocupa mucho su destino. Respecto al tema de las residencias, esto está sub iudice, concretamente respecto a dos, que otras se han archivado, según he visto. Y en este caso concreto de estas dos, lo que se está juzgando son los protocolos que se hicieron en la Comunidad de Madrid, que los llaman protocolos de la vergüenza, y que son unos protocolos que se discute si existían o no existían, ha salido de todo en los medios de comunicación, pero que al parecer sí debían existir y lo que hacían era pues indicar que no se trasladara a personas con determinadas características a los hospitales, ¿no? Características, como dices tú, de edad, de dependencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque es realmente grave para mi forma de verlo. Como comentas, no solo en Madrid, sino en toda España ha habido muchas querellas criminales, yo creo que en torno a 500 querellas, la mayoría de ellas se han archivado. De hecho, desde el inicio de que empezaron a aparecer personas fallecidas en las residencias, las fiscalías de los distintos territorios, bueno, pues incoaron expedientes, pidieron información, etcétera. Y bueno, pues en la mayoría de los casos estas se han archivado. Yo creo que además aquí, bueno, pues con alguna duda acerca de cuál ha sido el papel de Fiscalía en general, porque no se ha preocupado demasiado ni siquiera de investigar y de conocer qué es lo que ocurría, ¿no? Tú has comentado dos casos que están abiertos, que yo siempre intento aclarar, es decir, yo en un momento determinado yo podía haber
sido parte actora y haber presentado una denuncia, haber presentado una querella. Yo nunca he presentado ni una querella ni una denuncia. Yo voy como testigo a estos juicios y, de hecho, en el mes de junio del 2020 yo dije algo que creo que mantengo hasta ahora, y es decir, esos protocolos que has comentado, Hitor, para mí no son en absoluto éticos. Y yo dije, y posiblemente no sean legales. Y la calificación de la legalidad o no de esos protocolos, pues siempre he dicho que no me corresponde a mí. Yo creo que bueno, yo puedo tener mi opinión, pero tiene que haber una instancia, en este caso judicial, que sea la que decida si esos protocolos eran legales. En los protocolos de la Comunidad de Madrid, que fueron cuestiones diferentes al resto de España, porque la situación fue dramática en toda España, no la misma en todos los sitios, porque cada territorio tiene sus propias características. Madrid es un nudo de comunicación muy importante y aquí prácticamente vivimos todos apiñados en muy poco terreno, lo cual eso también hacía que la transmisión de la epidemia fuera más importante, ¿no? Pero a diferencia de otros territorios en los que se tomaron decisiones similares, sobre todo en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en los que se discriminó a personas en función de su edad o de su condición física o mental. En el caso de la Comunidad de Madrid, esos protocolos se pusieron por escrito. Y bueno, aunque se ha intentado decir que si eran borradores, que si no existían, bueno, esto ya entramos en el terreno del bulo, ¿no? Porque decir, esos protocolos, por supuesto que existen, están firmados digitalmente por el director de coordinación sociosanitaria, en el que se establece una serie de cuestiones, y discutir que sean borradores o que no es realmente un auténtico absurdo. Estos protocolos existieron. Luego podemos discutir si estos protocolos eran vinculantes, si eran obligatorios, si decían una determinada cosa o no decían, si la situación era complicada, había que tomar decisiones complicadas. Bueno, eso es discutible, pero la existencia o no de unos protocolos que establecían una serie de condiciones que así además se establece en el propio protocolo de exclusión, es decir, personas con unas determinadas características quedaban excluidas de ser derivadas a un hospital, ni siquiera estamos hablando de UCIs, porque muchas veces se confunde con el triaje que se hace en las UCIs. Dicen, no, es que solo había un respirador para 2 personas, había que elegir. No, era que esas personas recibieran una atención hospitalaria. Y el protocolo que nosotros y que yo en su momento denuncié, lo que venía a decir en otras palabras, aunque está disponible para que cualquier persona lo pueda buscar y está publicado, hubo una directora de una residencia que lo explicó de una manera muy clara. Si una persona que vivía en una residencia iba en silla de ruedas, ya quedaba excluida de poder ser atendida en un hospital. Por tanto, las ambulancias ya directamente ya no iban a por ella. Solo se podía derivar a aquellas personas que estaban en una situación de discapacidad o de dependencia pues bastante leve, lo cual es algo muy grave porque no se puede discriminar en función del nivel ni de la edad ni de la dependencia y de la discapacidad, ¿no? Porque una persona, porque tenga una discapacidad, no significa que no pudiera tener oportunidades en un hospital para salir adelante. En ese momento determinado, lo que se produjo fue se instauró una barrera para que lo que ocurre habitualmente en las residencias de toda España, que las personas, en cuanto su situación médica se complica, las residencias no tienen un nivel de atención médica excesivamente especializado. Están para las cuestiones más crónicas y más del día a día, pero en cuanto la situación de una persona se complica, lo normal es avisar a los familiares para que se lo lleven a urgencias al hospital o llaman a una ambulancia para que directamente vayan al hospital y ahí se valoren, ¿no? En ese momento esa barrera se impuso y se redujeron las derivaciones de las residencias a los hospitales. También ahí están los datos. En los meses de enero y febrero hubo muchísimas más derivaciones a un hospital que los meses de marzo y abril, algo que es absolutamente ilógico. Cuando las personas estaban especialmente graves, lo normal es que se hubieran derivado al hospital y eso no se produjo y además, bueno, pues se optó por utilizar los servicios médicos que estaban a disposición de toda la ciudadanía en lugares que fueron absolutamente erróneos. En Madrid se abrió un hospital de campaña, el famoso hospital de campaña de IFEMA, ¿no? Se utilizó el recinto de IFEMA para atender a personas con COVID. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que fue un centro en el que se atendieron en 5 semanas, atendió a 3.800 personas, de las cuales solo 23 de 3.800 personas provenían de una residencia. Es decir, también se les excluyó para ir ahí. Y en IFEMA
que también es otra cifra que yo creo que es muy indicativa, fallecieron, se vendió como un hospital milagro y así se repetía desde la Comunidad de Madrid, como un hospital milagro porque la gente que iba a IFEMA se salvaba, ¿no? Y es verdad que en ese periodo de 5 semanas solo murieron 16 personas en el hospital de IFEMA. Si lo comparamos con las personas que murieron en las residencias de Madrid en esas mismas 5 semanas, murieron 5.000 personas. Los médicos que existían en los centros de salud que se cerraron, en lugar de haber sido enviados a las residencias, si en un momento determinado tomas la decisión de que las personas de la residencia no deben ir a un hospital, bueno, pues lo que decides es medicalizar la residencia, es decir, atender a las personas en las propias residencias. Pero eso tampoco se produjo. Los médicos de atención primaria que dejaron de atender en los centros de salud porque se cerraron, se enviaron al hospital de IFEMA. Tampoco se utilizaron los medios privados. Luego nos enteramos que había camas privadas que no se cubrieron en su totalidad, que podrían haber sido un alivio muy, muy grande para las personas que estaban en esta situación. Bueno, pues eso es lo que ha hecho que al final los protocolos pues se hayan convertido pues en muchos casos en una sentencia de muerte. Mucha gente, si hubiera sido derivada al hospital, pues posiblemente hubiera muerto igual en un hospital. Pero yo creo que cualquiera de nosotros, cuando nos ponemos muy malitos, bueno, pues lo que esperamos es que haya una oportunidad en un hospital, porque hay unos medios que no tienen unas residencias que en muchos casos ni siquiera tienen médico o enfermera, ¿no? Son lugares que nosotros siempre, yo he siempre insistido, para el que no conozca este mundo, en una residencia se cuida, pero no se cura. Donde se cura es en el sistema sanitario. Y en este caso, pues en España, que existe un sistema de sanidad pública gratuita y universal, en este caso se excluyó a determinadas personas de poder tener ese derecho a la sanidad. Se les negó el derecho a la sanidad durante las semanas peores de la crisis y es algo bueno, yo en su momento, eso me llevó al final a mi dimisión como consejero y siempre he defendido que eso, bueno, pues no era aceptable en una sociedad democrática como la española. A ver, hombre, es obvio que esos protocolos evitaron salvar muchas vidas, o dicho de otro modo, esos protocolos causaron muchas muertes. Quizás sea difícil saber si son cientos o son miles, pero parece obvio que de entre 5.000 personas que has dicho que fallecieron en 5 semanas y que no se derivaron por protocolo, hubiera habido bastantes que se hubieran salvado. Entiendo yo que eso es algo indiscutible, ¿no? Por lo tanto, entiendo que esos protocolos realmente pues produjeron bastantes homicidios. Por eso no me extraña y he leído que Isabel Díaz Ayuso quiere que te imputen a ti. Es claro, ella quiere limpiarse ella, o lavarse las manos, vamos a decirlo de alguna manera, y matar al mensajero, ¿no? Y aquí es lo que he leído, quiere que te imputen a ti por denunciar los protocolos que causaron realmente fallecimientos de personas, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una salida de pata de banco de la presidenta. Lo dijo en un pleno ante una pregunta que le hicieron acerca de qué es lo que pensaba, que había dos personas de su anterior gobierno que estaban declarando en Plaza de Castilla, en los juzgados, y bueno, pues dijo eso. Luego en algún otro programa le han preguntado, pero si le quiere imputar es porque considera que cometió algún delito. Luego ya, claro, pues evidentemente no hay un delito. Yo siempre he dicho, primero, yo nunca he querido que imputaran a nadie. Yo creo que lo único que quiero es que se haga justicia y si hubiera considerado que alguna persona debía estar imputada, pues lo que hubiera sido al juzgado de guardia a presentar una denuncia, una querella, algo que no he hecho. Lo cual, bueno, yo tampoco le doy un valor que forma parte, desgraciadamente, de esta política beligerante y frentista a la que estamos abocados en los últimos años en este país, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, ¿eh? Además, los protocolos fueron elaborados por la Consejería de Sanidad, fueron sanitarios, no tuvo nada que ver con la responsabilidad que yo tenía. Por lo tanto, bueno, pues es absurdo, totalmente absurdo. Es dirigir la mirada pues al dedo en lugar de a la luna, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le doy el valor que tiene. Hombre, yo desde mi punto de vista como abogado, yo en tu caso no, obviamente, pero yo sí considero que hay responsabilidades civiles, obviamente. Claro, el problema puede estar en determinar qué personas han fallecido y podrían haber salvado o no, pero por cada persona que podría haberse salvado y podría haber sido derivada hay una responsabilidad civil. Y
como mínimo, por imprudencia grave, también yo entiendo que puede haber responsabilidad penal. No sé, lo dirimirán los juzgados. La situación, vale, fue complicada, pero el hecho de, como has dicho tú, dictar una sentencia de muerte para determinadas personas por el mero hecho de su situación de determinada discapacidad, en mi opinión, es intolerable que se salde con ningún tipo de responsabilidad por parte de vamos, ninguna de las personas que eran responsables, ¿no? O sea, no digo ya en Madrid, o sea, me refiero un poco a nivel estatal, ya, vamos, no me refiero solamente a Madrid, Claro, obviamente. o sea, en muchos casos las querellas se han presentado por homicidio imprudente, por omisión de socorro, por deber de auxilio. Es un poco esta. Cuando hablamos de lo penal y que tú además, bueno, pues ejerces, es complicado. Y yo entiendo muchas veces los propios abogados dicen, pues establecer un nexo causal entre el fallecimiento de una persona y determinadas medidas, ¿no? Hay una complicación, no es sencillo, ¿no? Esto no es como coger una pistola y disparar a una persona, ¿no? Esto es mucho más complicado y por eso, oye, esto tendrían que dirimirse y, bueno, pues llegar y discutir en muchos lugares, ¿no? Lo que a mí siempre me ha resultado realmente también grave, ya no es solo todas las cuestiones que se hayan llevado a los juzgados, tanto por lo civil como por lo penal, sino que no haya habido tampoco ninguna respuesta de carácter político, ¿no? Yo creo que hay una vía que desgraciadamente no funciona en España, que es la vía de las comisiones de investigación, tanto en los parlamentos autonómicos como en el Congreso de los Diputados. Si miras un poco lo que ocurrió durante los primeros meses, se abrieron comisiones de investigación en muchas comunidades autónomas, que luego posteriormente, según fueron ganando las mayorías, al final las acabaron cerrando, ¿no? Yo creo que siempre he dicho que es de primero de democracia el que un cargo público bueno, pues rinda cuentas acerca de su actividad. Yo siempre he defendido que yo lo que quería era precisamente cuando he explicado por qué escribí el libro, yo dije, yo quería ir a declarar a la comisión de investigación que en ese momento existía en el Parlamento madrileño, ¿no? Que creo que era el lugar perfecto. Cualquier persona con responsabilidad pública lo que tiene que hacer es explicar ante los ciudadanos lo que hizo, lo que no hizo y que le pregunten los representantes de los ciudadanos, bueno, pues por qué se tomaron determinadas decisiones o no se tomaron otras, ¿no? Y eso siempre bueno, pues ha significado una molestia, en este caso para la presidenta Ayuso, pero también ha ocurrido en otras comunidades autónomas y de hecho, como en la primera legislatura hasta el 21, antes de que convocara elecciones anticipadas, no tenía mayoría en el Parlamento, esa comisión de investigación pudo salir adelante, ¿no? En cuanto tuvo mayoría, la primera medida que tomó fue bloquear la existencia de una comisión de investigación y, bueno, pues prohibir que fueran a declarar, bueno, pues yo mismo o el consejero de Sanidad o la propia presidenta Ayuso, ¿no? Yo creo que los representantes públicos tienen la obligación de explicar las medidas que toman. Y yo creo que eso es algo que, bueno, pues en este país desgraciadamente es una rareza. Si eso no se produce en las comunidades autónomas, pues se debería producir en el Congreso de los Diputados. Pero eso es algo que tampoco se ha producido, porque muchas veces tenemos que diferenciar lo que son las responsabilidades políticas de las responsabilidades penales, ¿no? Yo creo que las dos tienen su propio camino, pero desgraciadamente las comisiones de investigación o se convierten en un circo en este país Ujú. o realmente, bueno, pues o se bloquean y las mayorías pues al final impiden que se pueda ir a Hmm. declarar sobre ese. Lo que es que luego las consecuencias de las comisiones de investigación tampoco son lo graves bueno, que deberían ser para un caso como este, ¿no? Quizá para un tema de una malversación, bueno, pues puede ser, pero claro, que estamos hablando de vidas, ¿no? Es muy grave y yo sí creo que aquí debe ser un tema judicial, por la trascendencia de las consecuencias de los actos, ¿no? Pero bueno, vemos que se está intentando tapar por todos los medios y que al final parece que esto se va a saldar sin responsables. Parece que esto ha ocurrido, que fue algo que pasó y ya, pues bueno, se quiere tapar a toda costa y pasarlo y dejarlo en el olvido, ¿no? Y parece que los tribunales están entrando en ese juego, están archivando prácticamente todo, excepto esa causa en la que estás tú. Yo pocas más conozco que estén abiertas, se está archivando prácticamente todo, ¿no? Sí, sí, y en ese sentido ha habido un interés porque haya una cortina de silencio sobre esta cuestión. Yo creo que además la propia sociedad
pues no ha visto mal que se pasara páginas sobre una situación que es incómoda, porque resulta incómoda para todos nosotros recordar lo que ocurrió durante ese periodo incluso muchas veces las propias familias, ¿no? Que las familias que tienen las personas en la residencia, en muchos casos se sienten culpables de las personas Es en la que lo residencia. son, es que lo son. Vamos a decir las cosas como son. Son culpables y de lo que ocurrió, porque hay que decirlo. Esto es algo bastante claro. Mucha gente lo que evita ahora es querer, lo como dices tú, sentirse culpable porque abandonaron allí a personas que pues les dieron la vida o lo que sea, y esto hay que decirlo. Y después han muerto y bueno, pues no quieren saber nada, porque yo he tenido casos en mi despacho. Y dicen, bueno, murió, va, si no hubiera muerto poco después, bueno, es que le pilló. No quieren asumir ningún tipo de responsabilidad, de culpa y como dices tú, mira, se han quitado un problema de encima. Y la verdad es que está bien muy duro y dice muy poco de la sociedad española, ¿eh? Por eso yo no, vamos, no querría en absoluto culpar a las familias. Es un sentimiento que tienen, pero no en absoluto a las familias. Pero yo creo que a la sociedad en general, por eso te he hablado del edadismo de la sociedad. Y a mí yo he oído muchas veces ese comentario de decir, bueno, es que ya les tocaba morirse, ¿no? Al fin y al cabo no se le ha dado tanta importancia. Si esto hubiera afectado a niños, hubiera afectado a otros colectivos, yo creo que, bueno, pues nos hubiéramos casi levantado en armas, ¿no? Pero como eran personas que les tenían un horizonte temporal de poco tiempo, bueno, pues tampoco se le ha dado tanta importancia como sociedad y eso es muy grave, ¿no? Porque las vidas valen lo mismo, da igual Ujú, los años que tengas, ¿no? Y poner en cuestión determinadas cosas que están establecidas ujú, en las leyes, en la ujú. ética de todos nosotros, pues me parece muy grave. Claro, ¿Qué hubiera claro. ocurrido si se hubiera excluido en lugar de la edad o de personas que viven en residencias, pues no sé, a las mujeres de ir a un Ujú. hospital? Si eso ocurre con las personas mayores, pues parece que eso, bueno, pues es como algo que socialmente lo tenemos como aceptado, ¿no? Es decir, bueno, pues desgraciadamente sí se van a morir igual, ¿no? Y yo creo que ante eso tenemos que reaccionar, tenemos que reaccionar ante una sociedad absolutamente edadista que considera que las personas mayores, por el hecho de serlo, valen menos y que prácticamente sobran. Y de hecho, y además yo siempre digo que esto es transversal a todas las ideas políticas. Yo he oído comentarios edadistas por parte de Pablo Iglesias, hasta por parte pues en el caso del presidente de mi partido, de Albert Rivera, hablando de que había que hacer, bueno, la democracia para los nacidos después del 78, o hubo un ministro japonés que tuvo que dimitir también porque dijo que los viejos lo que tenían que hacer es morirse porque eran una carga para la sociedad, o también Christian Lagarde ha hecho comentarios en ese estilo. Por lo tanto, es que forma parte de la sociedad en su conjunto y por eso tenemos que conseguir que la sociedad cambie y que tenga una mirada hacia los mayores que sea otra, ¿no? Ujú, Y que se parezca más a la que existía en las sociedades ujú. anteriores. Sí, es curioso porque fíjate que en Estados Unidos el presidente Biden tiene 80 años, el candidato que ya ha sido presidente Trump tiene 77. Tenemos al presidente Xi Jinping de China que tiene ya más de 70 también, Putin tiene 70 y tanto. Es decir, que luego, sin embargo, los líderes de las potencias importantes son personas bien entradas en la tercera edad, ¿no? Curiosamente. Claro, pero fíjate, Aitor, sobre eso muchas veces puedes hacer una mirada en España. El edadismo laboral, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Si miras las empresas del IBEX 35, en una empresa del IBEX 35, en cuanto cumples 50 años, ya se te empieza a mirar con cara rara y prácticamente lo que quieren es que te acojas a un plan de prejubilación y te vayas de allí. Pero si miras a los presidentes de estas compañías, la mayoría tienen 70 y tantos, 80 años, ¿no? Es como decir, oye, sí, nosotros sí, pero el resto no. Yo Mm, creo que el mm, criterio de edad, en este caso, no debería existir. Tenemos que tener una sociedad meritocrática, es decir, bueno, pues una persona mayor pues tiene, o a lo mejor tiene unas determinadas limitaciones que no tiene una joven, pero sí que tiene una sabiduría, una experiencia que en muchos casos pues pueden suplir. Cada uno nos vamos adaptando a la edad que tenemos, ¿no? Y lo que no hacíamos con 20 años, pues a lo mejor con 60, que son los que tengo yo, pues a lo mejor no puedo correr una maratón, pero estoy convencido que mi experiencia me lleva a poder tomar decisiones pues que con 20 años pues no era mm, capaz de tomarlas, ¿no? O me costaba más mm, tomarlas. Por tanto, tenemos que mirar al mm, valor de la persona en sí, mm. sin No, tener que que, mirar a la edad. que está claro, o sea, yo mira, Clint Eastwood, que yo soy muy fan de Clint Eastwood, tiene 93 años y desde que tiene más de 70 ha hecho las mejores películas. Pero volviendo a lo que dices, es cierto que parece como que a partir de determinada edad se te restringen los derechos y esto es lo que les pasa a las personas mayores. El mero hecho muchas veces de ir a una residencia forzados, del trato que se les da, o sea,
se siente como que la persona mayor que ya tiene menos derechos que la persona joven y que si se vulneran sus derechos, incluso a moverse, a salir, está como justificado, ¿no? Y es verdad eso que no es lógico porque todos tenemos unos derechos, da igual la edad y es cierto, es cierto. Y volviendo un poco al tema que nos traía, luego hay otra cuestión. Yo, por ejemplo, he sido bastante contrario a las medidas que se han tomado. En España, bueno, fue inconstitucional, declarado los dos estados de alarma y el confinamiento, que bueno, que yo recuerdo que ciertamente en Madrid fue el último sitio de quitar, o sea, que impusieron la mascarilla, que yo me acuerdo que fui cuando ya aquí en el País Vasco había y allí no se utilizaba la mascarilla. Yo siempre he sido, es mi opinión, muy contraria a todo esto porque luego he ido a otros países donde no se han impuesto medidas de este tipo y no ha pasado nada. Como por ejemplo, pues he estado en Suecia y en la Comunidad de Madrid ha sido de las que menos medidas han tomado. Yo no sé tú o no si serás favorable o no. Sí que Ayuso sí que es cierto que, bueno, no utilizó tanto el tema del pasaporte, intentó tener la apertura máxima que se permitía por el gobierno a los locales de hostelería, etcétera. Sí ha sido quizá la comunidad más permisiva en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que quizá la sociedad allí un poco se ha puesto a favor de ella y se ha pasado un poco página de lo que se hizo con Mal, que fue el tema de las residencias, ¿no? Que luego al final no se le ha exigido cuentas y de hecho ha sacado una mayoría superior ahora que la que tenía antes, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Yo no en ningún momento he discutido las medidas. Las medidas que en su momento se tomaron, yo siempre he pensado que deberían estar basadas en el conocimiento científico que aportaran y si era necesario más o menos, debería ser, bueno, pues porque viniera sustentado por el conocimiento científico, ¿no? El problema que tuvimos es que ese conocimiento, bueno, pues durante ese periodo, pues cambió muchísimo, ¿no? Y realmente no había certezas, ¿no? Realmente no se sabía al principio, si recordamos. Yo sobre eso, Mm, pues bueno, pues puede haber muchas opiniones. Yo creo que en el caso de las medidas duras de confinamiento y demás, y sobre los estados de alarma y demás, bueno, yo creo que quizá lo que se puso en cuestión, y un poco tampoco lo he visto en el Tribunal Constitucional, lo que puso en cuestión es que el estado de alarma no era el apropiado para las mm, medidas que se tomaron, pero mm, si no era apropiado, hubiera habido que ir un paso más, ¿no? Y haber instaurado un estado de excepción, que yo creo que tampoco era lógico. Yo creo que se tomaron medidas, mm, bueno, pues en muchos casos con la información que mm, había, y eso yo como responsable político en ese momento, mm. pues muchas veces tuvimos que ir tomando medidas que fueron variando con el tiempo. ¿Cuánta gente falleció en la Comunidad de Madrid en 2020 aproximadamente, sabes? Pues Quiero decir, bueno, durante el 2020 por el tema este, vamos. vamos a ver, No digo fíjate, residencias, digo en general, vamos, a sí, fallecidos. la cifra exacta no te la puedo decir, aunque seguro que existe, aunque también sobre esa cifra nunca hemos tenido una seguridad acerca de la cifra final, pero hay un dato importante que ha pasado muy desapercibido. La Unión Europea hizo un estudio, y yo siempre, cuando estábamos viviendo la situación, siempre decía, nunca sabremos los datos reales hasta que no miremos lo que se mira en estas cuestiones, que es el exceso de muertes en relación a un año normal, Mm, ¿no? Eso ocurre con mm, las olas de calor. Es decir, si un año, mm, porque todos los años mueren personas, mm, si un año mueren sí, 50.000, todos los años mm, mueren 50.000, bueno, pues no ha habido un exceso de muertes. Pero el exceso de muertes que hubo en el año 2020 en la Comunidad de Madrid hizo que en la Unión Europea hubiera un informe que está publicado, mm, aparece en mi libro, que dice que la Comunidad de Madrid fue la comunidad o la región europea que más fallecimientos hubo durante el año 2020, exceso de y, mortalidad. y- Había otras regiones, y número como aproximado, Castilla-La Mancha, número aproximado. pues ahora mismo no te puedo decir, pero que hubiera pues 30.000 personas fallecieran en el año Ujú. 2020, pues posiblemente, Y de esos, pero no de sé, esos, de esos 30.000, yo he leído que como 20.000 por lo menos o más de 20.000 son en residencias, ¿no? quizá algo menos, pero aproximadamente siempre hemos calculado que en torno al 50% de las personas fallecidas en todos los sitios eran personas que vivían en residencias por la cuestión de la edad y por la cuestión del lugar que te decía al principio. Ujú. Pero este dato es indudable, es que la Comunidad de Madrid fue la comunidad con más exceso de mortalidad de toda Europa en el año 2020. Y eso es algo que no. Y de Mm, hecho fue la región europea que mm, la esperanza de vida más descendió en el año 2020. mm. Pero, por ejemplo, en 2022 ha habido en España, según cifras oficiales de Minemumo, más de 40.000 fallecidos en exceso.
realmente según datos oficiales pues que constan ¿no? Del ministerio. De eso, bueno, tú ahora ya no estás en política, pero de eso no se investiga nada, no se dice nada y es un dato extraño, ¿no? Debería investigarse, ¿no? Posiblemente en el año 2020 a lo mejor el exceso de mortalidad fue de 100.000 personas. O sea, Según datos es decir, oficiales son 60.000, según los datos oficiales que constan en el ministerio. Los del dato Momo, exceso de mortalidad, los tienes ahí pone 62.000, creo recordar. Y el 2022 pone 40.000, quiere decir que la diferencia no es tan grande, ¿no? Según datos oficiales, claro, yo me ciño a los datos oficiales. Fíjate, sobre eso, yo siempre, lo que siempre he pedido es que se investigue, que se estudie. Yo tengo aparte de mi formación jurídica, yo trabajo siempre en el mundo de la empresa. Yo creo que una de las máximas que existe en el mundo de la empresa es el de las lecciones aprendidas. Es decir, una vez que ocurre una cuestión, lo que tenemos es que aprender de lo que ocurrió. Y en este caso, pues si tenemos claro que hay un exceso de mortalidad en el año 2022 de 40.000 personas y eso no es normal, pues lo que tendríamos que hacer es estudiar por qué eso se ha producido. Y en este país parece que tenemos tendencia si hay un dato que no nos gusta o que nos molesta, pues lo dejamos pasar e intentamos que no se mire muchas cosas para que no se lleguen a conclusiones cuando debería ser una postura absolutamente abierta para conocer y para poder decir, oye, pues qué es lo que hemos hecho mal, por qué se produce este exceso de mortalidad, podríamos haber hecho las cosas distintas. Es muy difícil tomar las medidas cuando no tienes toda la información, pero una vez que ha pasado, pues vamos a estudiar qué es lo que pasó. Y en este país no se ha hecho ni a nivel nacional ni en comunidades autónomas un estudio detallado acerca de qué cosas funcionaron bien y de qué cosas fallaron durante la pandemia. O sea, ha sido todo también más vulneraciones de derechos, no digo ya a los ancianos, a las residencias, y esto, pues bueno, se han vulnerado los derechos de una manera sistemática, ¿no? Claro, es un tema muy, muy, muy complejo, ¿no? Porque por un lado están los derechos individuales, que yo siempre soy absoluto defensor de derechos individuales, pero luego están la situación de una epidemia, ¿no? Se han tomado decisiones que éticamente pues, pueden ser cuestionables. Es complicado, ¿no? Porque ha sido un periodo en el que, bueno, pues incluso me ha dado tiempo a ver los excesos de muertes en el año 2022 fue de 34.000. Pero lo que tenemos que hacer es investigar eso, o sea, saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y que nos digan los expertos, bueno, pues qué cosas tenemos que hacer para reducir esas muertes en el futuro, ¿no? Está claro. Bueno, vamos a ir acabando ya y una pregunta así, ¿cómo ves las elecciones ya para acabar? ¿Cómo ves las elecciones estas? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, pues yo creo que hay ahora mismo una ola. Yo creo que Pedro Sánchez lo tiene complicado, pero también te diría que no todo está, bueno, pues todo el pescado está vendido, ¿no? Yo creo que unas elecciones municipales y autonómicas tienen una manera de cuantificar los escaños que nada tienen que ver con unas elecciones generales, y aquí entramos en las circunscripciones y demás, y vamos a ver dónde se consigue mayoría, sobre todo en las provincias más pequeñas, ¿no? Pero sí parece que ahora mismo hay una sensación general que lo que quiere la ciudadanía es un cambio de gobierno, ¿no? Y eso es lo que parece. Estamos hablando a un mes de las elecciones, ¿no? Y en un mes pueden pasar tantas cosas que es difícil de saber. Pero quizá lo que no va a cambiar es que desgraciadamente tenemos una sociedad absolutamente polarizada, ¿no? Y yo creo que lo que significó en su momento la llegada de la nueva política, que era la posibilidad de poder optar por partidos políticos que no eran los clásicos del bipartidismo, yo creo que eso se ha convertido en un bibloquismo, es decir, dos bloques o la existencia de dos bloques, y prácticamente la imposibilidad de que personas que no estamos de acuerdo al 100% con ninguno de los bloques y que a lo mejor incluso tenemos una manera de pensar que es más mixta y que podemos estar de acuerdo con la derecha en unas cosas y con la izquierda en otras, pues prácticamente no tenemos cabida en la sociedad política a la que vamos, ¿no? Y eso creo que es una pobreza y es algo que perdemos como sociedad, ¿no? Yo creo que en ese sentido el no tener más alternativas para poder expresar posiciones, pues en muchos casos más moderadas, yo apuesto siempre por la moderación. A mí no me gustan los extremos, ni de un lado ni de otro. Yo creo que
que lo importante es la moderación, pero muchas veces, pero no en ese decir, pues si estás en una trinchera ya eres el adversario de la otra y ya prácticamente no hay más que hablar. Yo soy partidario del diálogo, yo puedo no estar de acuerdo en muchas cosas con otra persona, pero oye, ¿por qué no vamos a hablar de ese tema? Vamos a discutirlo y vamos a intentar convencernos y llegar a una solución entre todos, ¿no? Pero desgraciadamente ahora nos toca, y no solo en España, sino en todo el mundo, pues un momento de polarización que creo que no es positivo. Te has ido ya de la política, ¿no? Ya la has dejado y sin ganas de volver, ¿no? Sí, hace 2 años dejé la política, no veía que tenía tampoco sitio en la situación política que existía en ese momento y volví a mi trabajo en la empresa privada, ¿no? Que es de donde venía y bueno, pues sigo relacionado porque después de 10 años de vida política pues he estado muy relacionado con los temas sociales y ahora sigo trabajando con los temas sociales, pero ya no desde un punto de vista de partido político, ¿no? Desde hace 2 años, bueno, pues ya monté una consultora dedicada precisamente a la incidencia política, pero de las entidades sociales y ayudándoles a que se oiga su voz, que en muchos casos no se escucha. ¿Cómo se llama la consultora? Ya lo decimos, ya de paso. Muy bien, la consultora se llama Empatía, ¿no? Que precisamente el nombre lo que pretende es decir lo que quiere significar, ¿no? Es decir, sobre todo es que las entidades sociales, las ONGs, pues tengan voz y puedan, pues en muchos casos, tener algo que decir sobre determinadas cuestiones, ¿no? Y ayudarles a lo que es la incidencia política en los parlamentos, en el Congreso, con los gobiernos. Y esa es la labor de la empresa que hemos dado. Hacéis un poco de puente, ¿no? Entonces, vosotros. Hemos de Puente se llama Consultora de Asuntos Públicos, de Incidencia Política y ayudándoles a muchas veces, pues oye, cómo se puede influir con los políticos a la hora de poder tomar determinadas medidas, cuando se quiere cambiar una legislación, pues cómo se hace eso, cómo puedes presentarte a los distintos grupos políticos y bueno, pues ayudarles en ese camino que a veces es complicado cuando has estado trabajando en política, pues determinadas cosas ya las conoces, cuáles son las mecánicas y les puedes ayudar con lo que has aprendido. Pues muy interesante. Pues igual me interesa a mí algún día o a quien le interese, ya sabemos. Consultoría Empatía, ¿no? Sí, exacto. Consultora Empatía. Uh-huh. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Alberto, por toda la información y bueno, seguiremos muy detenidamente ese procedimiento a ver cómo se desarrolla y en qué termina. Pues muchísimas gracias, Héctor, por la oportunidad y por hablar de ese tema. Yo creo que yo siempre lo he dicho, a mí cuando me han invitado, pues ya no solo, bueno, pues personas independientes, sino incluso partidos políticos, yo siempre he dicho que siempre he dado las gracias, que me da igual quién me llame, qué partido político me llame para hablar de un determinado tema, siempre que esta cuestión de los mayores, de lo ocurrido durante la pandemia, no caiga en el olvido, yo creo que estaremos trabajando para nuestros yo futuros, que bueno, no nos gustaría que determinadas decisiones que se tomaron en el año 2020 pues nos pudiera afectar a nosotros cuando lleguemos a esa edad, pero al de nuestros niños también, a que sea una sociedad mucho más respetuosa con los seres humanos, que ese es un objetivo que va más allá de las ideologías políticas y que todos nosotros deberíamos de defenderlo. Entonces, muchas gracias, Héctor, por dar la oportunidad para hablar de este tema. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Un abrazo y gracias a ti. Un abrazo, gracias. Hasta luego.